Muy bien, hermanos, vamos a ir ahora a la palabra del Señor y nuestro texto, búsquenlo y márquenlo. Nuestro texto hoy va a estar en Romanos capítulo 10. Después del estudio expositivo que hicimos, ¿verdad?, de un libro del Antiguo Testamento, ¿te acuerdas cuál? Jonás, ¿verdad? Un excelente estudio que pudimos disfrutar acerca del llamado, de la respuesta y después la provisión, ¿verdad? La provisión de Dios, su providencia más bien, ¿verdad? En la vida de Jonás y en el propósito de su llamado. Vamos a seguir profundizando un poquito más en cuanto a este aspecto y tomándonos también de la mano de lo que vimos ayer en el paseo. Pues el tema central del libro de Jonás, eso ya lo vimos, lo estudiamos, lo profundizamos, tenía mucho que ver, no con Jonás mismo, ya, sino más bien con la nación de Israel. Y cómo Dios quería enviar un mensaje, no solo a su profeta, y no solo para que los ninivitas se arrepintieran, sino para dejar muy marcado en el corazón de su pueblo el propósito que el Señor les había encomendado, de ser bendición a todas las familias de la tierra. Y la manera de cumplir ese propósito tenía mucho que ver, directamente que ver, con el, ¿verdad?, dar testimonio, el compartir, ¿verdad?, el hacer conocido el nombre, la gloria y la salvación de Jehová hasta lo último de la tierra, partiendo de este lugar especial, el templo, ¿verdad?, donde Dios manifestó su presencia, su gloria, la nación, y así, ¿verdad?, hasta el último rincón de este planeta. Israel, no comprendiendo, ¿verdad?, este propósito, se alejó del propósito de Dios, de compartir el testimonio, compartir al Señor, ser bendecidos para bendecir, y se ensimismó. Y esto se plasmó muy bien, ¿verdad?, en la vida y en la obra de este personaje, de Jonás, quien era de por sí, eso ya lo vimos, ¿verdad?, allá en Reyes, ¿te acuerdas?, un profeta de esperanza. Sin embargo, cuando Dios quiso enviar esa esperanza a un pueblo pagano, él se resistió. Entonces Dios tuvo que tratar con su profeta, para que él comprendiera, para que él se diera cuenta de que tenía que rendirse al plan, al propósito de Dios. Ya es un resumen general de lo que vimos a través de varios domingos, ¿verdad?, de este estudio. Entonces finalmente el profeta ya tuvo que ser confrontado a la actitud interna en su corazón. ¿Y qué encontramos ahí? El egoísmo, la inmadurez de un profeta, ¿verdad?, centrado en sí mismo, al igual que su pueblo. Entonces, a través de cosas que Dios preparó, ¿se acuerdan? El viento, la tempestad, el gran pez, después, ¿verdad?, la calabacera, después el gusano, el viento, ¿verdad?, que Dios preparó. Bueno, después de toda esa providencia de Dios en la vida de Jonás, Jonás finalmente tuvo que ser confrontado por el Señor, a ver más allá de sus narices, a ver más allá de su egoísmo, a ver más allá de su inmadurez y de su orgullo, ver que hay un mundo perdido que necesita escuchar del nombre, la gloria y la salvación de Jehová en todo rincón de este planeta. Y ese mismo mandato es el que el Señor nos deja hoy en día a nosotros, como su pueblo escogido, como su pueblo redimido, la iglesia, para ser testigos a todas las naciones, ¿verdad?, a toda etnia, pueblo, a toda lengua y nación, para dar el testimonio del Evangelio de Cristo y hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el mismo llamado que el Señor nos da, de dar fe y testimonio, ¿verdad?, de las riquezas, de la grandeza, de la misericordia del Señor, como pueblo escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso es algo que a veces nosotros, como el pueblo de Dios, olvidamos. Y nuevamente, al igual que Israel, al igual que el profeta Jonás en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, dejamos albergar, entrar en nuestro corazón la apatía, el egoísmo, el orgullo. Y no entendemos, ¿verdad?, que somos parte de un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Más allá de nuestros conflictos, problemas y pruebas, tenemos un mandato, tenemos un propósito. Dios te salvó, me salvó con un propósito. Y es por eso, ¿verdad?, que conectándolo con lo que vimos ayer en el paseo, en Lucas, capítulo 14, no pierdas tu texto en Romanos, capítulo 10. Pero vamos a Lucas, por favor, capítulo 14, pues es el texto que Pastor Tito Orellana nos compartió
ayer, ¿verdad?, en el paseo, Lucas capítulo 14, ¿verdad?, el Señor Jesucristo también quiso transmitir, quiso plasmar, ¿verdad?, en la enseñanza a sus discípulos. Primero, ¿verdad?, hablando con aquellos convidados a una cena de un gobernante que estaba ahí, ¿verdad?, de un fariseo más bien, que invitó a cenar a sus amigos, ¿verdad?, a sus compañeros fariseos, los invitó a una cena. Y cómo el Señor, a través de sanar a este hombre hidrópico, ahí en el versículo 1 y 2, ¿verdad?, del capítulo 14 de Lucas, ¿verdad?, les dio a entender la importancia de la compasión que debemos tener por las almas perdidas, por aquel que está enfermo, perdido, y especialmente enfermo, no en lo físico, sino peor aún, en lo espiritual, porque eso le lleva a la condenación eterna. Entonces ahí les hizo, ¿verdad?, una pregunta que ellos no supieron contestar y les compartió, ¿verdad?, la importancia de amar, ¿verdad?, al perdido, de amar al necesitado, pasión, ¿verdad?, por las almas perdidas. Luego, hablando ya el Señor Jesucristo, ya no solo, ¿verdad?, a los convidados que estaban ahí, ¿verdad?, que estaban juzgando quizás prejuiciosamente el ministerio de Jesús. Luego, ¿verdad?, también toma un tiempo para hablar, estamos ahí en Lucas 14, ¿verdad?, toma un tiempo para hablar al que invitó, ¿verdad?, al que estaba allí, ¿verdad?, y que había invitado al dueño de casa. Entonces, también le habla acerca de la importancia de invitar, ¿verdad?, a la cena, no a aquellos cercanos, amigos en los cuales él podía recibir autocomplacencia, ¿verdad?, con aquellos que tal vez él se podía sentir mejor, sino, nuevamente, tener pasión por las almas perdidas, invitar a los cojos, a los ciegos, ¿verdad?, invitar a los enfermos, para que también ellos tengan la oportunidad. Algo que en particular los fariseos despreciaban. Ellos, ¿verdad?, se creían muy superiores y menospreciaban a aquellos que tenían algún problema físico en aquellos días, y menospreciándolo, ¿verdad?, solo se relacionaban con aquellos con los que ellos se sentían mejor, buscando esta seguridad, esta autocomplacencia. Pero nuevamente les hace ver la necesidad de llegar, ¿verdad?, con la misericordia, en este caso, ¿verdad?, el caso puntual de esta historia, con la misericordia, llegar a aquellos que lo necesitaban. Incluso enviando un mensaje a los que fueron convidados a la cena, también, ¿verdad?, les habló acerca de la importancia de no ellos autocomplacerse y buscar siempre, ¿verdad?, su autosatisfacción, de ser los primeros. Ya y sentarse primero, ¿verdad?, en la mesa, siendo que en algún momento el mismo Señor que los invitó los podía humillar, haciendo subir a alguien mayor que ellos. Entonces les golpeó fuerte, les golpeó duro en su orgullo, en su egoísmo, en su autocomplacencia. Y todo eso, fíjense, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, que es en cuanto al amor que tenemos que tener por las almas perdidas. Y cuando hablamos de amor por las almas perdidas, tiene que ver con esa decisión, pues el amor no es un sentimiento, es una decisión sacrificial. El amor ágape, ¿no es cierto? El amor que el Señor mostró por nosotros, de sacrificarse a uno mismo por los demás. Y ese amor sacrificado, que tiene que ver, ¿no es cierto?, principalmente hacia las almas perdidas, aquellos que no están acá hoy día, aquellos que todavía están en el mundo, aquellos que están perdidos en sus delitos y muertos en sus delitos y pecados, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que viven vidas mundanas y que necesitan del Evangelio de Jesucristo, ya aquellos que realmente necesitan experimentar la gracia, la misericordia del Señor, ¿verdad? De ese amor es el que estamos hablando, ya del amor sacrificial, más allá del círculo en el cual nos sentimos a gusto, de la burbuja en la cual nos sentimos cómodos. El amor al perdido, el amor de aquel que hoy día no está aquí en medio nuestro, que está allá afuera y que está, ¿verdad?, caminando por este mundo en cojera espiritual, en ceguera espiritual, en enfermedad espiritual y peor aún, en una condenación de su alma.
Aquellos que no conocen a Cristo necesitan la misericordia del Señor. Esa misericordia que tú y yo un día recibimos por pura gracia. No porque lo merecíamos, no porque fuéramos mejores que otros o muy especiales. Solo por la gracia y la misericordia del Señor. Pero más allá de nuestro círculo, más allá de nuestra vista, hay personas en este mundo, en este planeta, que no conocen al Señor y que se están perdiendo y que se están muriendo y que necesitan ser salvados. Incluso, ¿verdad? Si seguimos, no lo vamos a hacer ahora, pero si seguimos ahí profundizando en Lucas capítulo 14, ¿verdad? Después se da la parábola de la invitación a las cenas, ¿verdad? Y cómo se invitó a mucha gente a esta cena especial. Estoy pensando en los versículos 15 en adelante, y muchos de ellos se excusaron por tal vez negocios, ¿verdad? He comprado 5 yuntas de bueyes, dice el versículo 19, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Tantas excusas que pone el mundo, ¿verdad? En el versículo 18, uno se excusó diciendo, he comprado una hacienda y necesito ir a ver las cosas de la vida, los afanes de la vida. Estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Otro incluso se excusó en sus relaciones. Dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y a veces nuestras relaciones, nuestro contexto familiar llega a ser más importante que el Señor. Y si nos fijamos, ¿verdad? Un llamado, un clamor del Señor, ahí en el mismo capítulo 14 de Lucas, ¿verdad? En Lucas 14, un clamor del Señor es cuando en el versículo 23 le dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Y esto va de la mano con el deseo, con el anhelo, con el propósito de Dios, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, ¿verdad?, en su palabra nos impone la necesidad que tú y yo como sus hijos tenemos de no enfocarnos tantos en nosotros mismos, sino aquellos que no conocen al Señor. Porque el tiempo es corto y el mundo va rumbo al infierno, hermanos, y ya no va a haber más oportunidad. Tenemos que mirar más allá por aquellos que no conocen a Cristo. Aquí estamos bien, aquí estamos bendecidos. Dios nos dio una buena iglesia donde poder edificarnos y tener comunión y compañerismo. Tenemos instancias para crecer espiritualmente, como un instituto bíblico, como un discipulado, como una reunión de estudio bíblico, como una reunión de oración, como un tiempo de comunión, como actividades espirituales con los varones, con las damas, con los jóvenes. Y aquí nos podemos regocijar, nos podemos alimentar, nos podemos, ¿verdad?, satisfacer en nuestra hambre espiritual. Pero no nos quedemos con esto que el Señor nos ha dado, inmerecidamente por lo demás. Es un privilegio, pero también implica una responsabilidad. Hay un mundo allá afuera que no tiene idea de las bendiciones que nosotros sí tenemos y que necesita a Cristo. Amor por las almas perdidas. Incluso el Señor, ¿verdad?, después más adelante en el capítulo, viendo que grandes multitudes le seguían, desafió a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno no ama, Padre, no es capaz de aborrecer, llamarme a mí más que a Padre, Madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, ¿verdad?, no puede ser mi discípulo. Si alguno no es capaz de entregar todo lo que tiene, todos sus bienes, todos sus recursos, ¿verdad?, por causa del Señor, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, cuán bendecidos somos. Cuán bendecidos somos. Dios te ha dado un hogar, te ha dado una familia, a algunos les ha dado vehículos. Y lo rendimos a la disposición del Señor. Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, los estamos rindiendo al Señor. ¡Cuán bendecidos hemos sido! Pero esa bendición, ¿la estamos compartiendo con los demás? Ese es el tema, ¿verdad?, que profundizamos en nuestro estudio de Jonás, ¿te acuerdas? Y ese es el tema que también acá en Lucas 14 el Señor nos presenta con esta historia de este hombre fariseo y estas parábolas que él comparte, y luego el desafío que él lanza a aquellos que realmente quieren ser sus discípulos. Bueno, ese amor por los perdidos es lo que nosotros necesitamos. Vayamos, por favor, ahora sí a Romanos capítulo 10, ahí va a estar nuestro texto, porque de alguna manera el apóstol Pablo aquí también recoge este sentir. Romanos 10, el apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo, el deseo profundo, esto no tiene que ver con un
simple querer, no tiene que ver con una simple intención. Esto tiene que ver con un anhelo, con un deseo profundo, como el del Señor, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, hermanos, hablando a creyentes, aquellos que ya somos bendecidos con la gracia del Señor, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿qué dice? Es para salvación. Los israelitas para Pablo era su familia directa, eran sus cercanos, ¿verdad? Eran sus coterráneos. Los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Israel era su nación. Entonces él plantea, manifiesta este anhelo, este deseo de que su pueblo sea salvo y conozca al Señor. Hoy en día Israel aún no conoce al Señor, aún no ha arrepentido, no se ha volcado a Cristo. Por eso es que hay planes para Israel, hay un plan futuro. Ya los eventos futuros nos hablan de un momento terrible que ellos van a tener que vivir para ser restaurados en humildad, en humillación al propósito de Dios. Y eso va a venir en el futuro, después del rapto, y nosotros ya no vamos a estar aquí en la tierra. Por eso es que ahora es el tiempo, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Propósito de Dios es la salvación de toda criatura, de todo pueblo y nación, para que todos conozcan el nombre, la gloria y la salvación de Jehová. Entonces Pablo aquí expresa su amor por los perdidos, su amor por aquellos que no conocen al Señor, su amor por las almas perdidas. Y eso, hermanos, necesitamos nosotros también comprender, poner nuestro enfoque, nuestra mirada, no en nosotros mismos, incluso ni siquiera en nuestro entorno cercano, sino que más allá, aquellos que no están acá, aquellos que no vemos, aquellos que aún no conocemos, o tal vez conocemos, pero aún no llegan aquí a los caminos del Señor. En ellos tenemos que poner nuestro enfoque y nuestro corazón. Por eso que Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, dice, para salvación. Porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen una actitud ya en aquellos días, ¿verdad?, religiosa, pero no con un conocimiento de la palabra del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El Señor realmente está interesado, desea la salvación del perdido. Y es intencional. No dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo hace referencia al mundo de las personas, al mundo de los incrédulos especialmente. Por eso Él se dio a sí mismo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué estamos dando nosotros para que otros conozcan al Señor? Y ahí ya estamos entrando, ¿verdad?, en materia con relación al tema de hoy. ¿Cómo desarrollamos pasión por las almas perdidas? Bueno, debemos tener el corazón del Señor Jesucristo en cuanto a los perdidos, ¿no es cierto? Ya vimos, ¿verdad?, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo, no lo busquen allá en Mateo 9:36, dice que cuando el Señor vio las multitudes, vio a la gente, ¿verdad?, en aquellos días, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Tuvo, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, cuando nosotros vemos hoy en día las noticias, ¿qué vemos? Vemos la maldad, vemos la corrupción, vemos lo mal que está este mundo y nos quejamos. En vez de eso debemos orar. Porque eso ocurre porque hay almas allá que no conocen al Señor, perdidos en sus delitos y pecados. Almas que no conocen a Cristo. Multitudes, hermanos, multitudes desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Era tanta la pasión del Señor, hermanos, por los perdidos, tanta la pasión por los perdidos, que cuando entró a Jerusalén lloró por los habitantes de la ciudad que no habían creído en el Mesías y que habían despreciado, ¿verdad?, al Señor. Eso está en Lucas, capítulo, lo voy a buscar, Lucas 19:41. Si alcanzas a llegar, me acompañan en la lectura, y si no, pon atención. Lucas 19:41 dice, cuando el Señor, el 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Dice que lloró sobre ella. No se quejó, no alegó por la maldad
del corazón de esta gente, él lloró, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lloró sobre Israel por su incredulidad, angustiado porque ellos no quisieron conocer al Señor. El apóstol Pablo, miren lo que dice Romanos capítulo 9, estamos ahí el capítulo anterior a nuestro texto, no pierdas tu texto ahí, pero en el capítulo anterior el apóstol Pablo dice que el deseo de su corazón es que sus hermanos en la carne, es decir, los israelitas, se convirtieran al Señor. Miren lo que dice el 9, capítulo 1, capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, esto es anatema, esto es incrédulo, separado de Dios, separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, Pablo realmente se compungía su corazón por sus coterráneos, por su pueblo, pero no solo por su pueblo. ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba en Atenas? Estaba ahí en Atenas, ¿verdad?, en su segundo viaje misionero, y vio la idolatría de aquel lugar. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la actitud, la condición de Pablo? Dice que su corazón, ¿cómo? Se enardecía viendo la idolatría y a viva voz predicando el Evangelio. Allá en el Areópago, ¿verdad? Y hablando del Dios no conocido que ellos mismos adoraban, para explicarles la verdad del Evangelio. Bueno, vemos un corazón como el de Pablo, como el del Señor Jesucristo, como el de Dios, ¿verdad? Compungido, dolido por almas que no conocen al Señor, por almas que necesitan de la salvación. La razón de este sentimiento tan fuerte es porque la palabra del Señor nos enseña que después de la muerte ya no hay ninguna esperanza para el perdido, ya no hay ninguna esperanza para el predicador, para el pecador, perdón. Es en esta vida donde el hombre decide dónde pasará la eternidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido, ¿para quiénes? Para todos los hombres. Dice, que mueran, ¿cuántas veces? Ya esto hecho por tierra a todos los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Una sola vez, dice que mueran una sola vez. ¿Y qué dice luego? Y después de esto, el juicio. Después de esta vida ya no hay otra oportunidad. Ya no hay sistema de penitencia, ya no hay oraciones por los muertos, ya no hay nada más que se pueda hacer. Y aquellas personas que están muriendo en este mundo y que no conocen al Señor van a pasar su eternidad en el infierno, en el lago de fuego, separados de Dios. Y eso es algo que al Señor Jesucristo le duele. Eso es algo que Dios no quiere. Eso es algo que en su tiempo el apóstol Pablo le dolía. Eso es algo que a nosotros también nos debe molestar, hermanos. Almas que están ahí afuera y que no conocen al Señor. Más allá de nuestras dificultades, que son válidas, ¿verdad?, y difíciles, más allá de nuestros problemas, nuestros desafíos, más allá incluso de nuestros anhelos y aún los planes que tengamos en esta vida, tenemos que pensar que hay almas que están en el mundo perdiéndose, hermanos, muertos en sus delitos y en sus pecados, que no conocen al Señor. Cuando disfrutemos y cuando nos gocemos en la comunión que podemos tener como hermanos, cuando disfrutemos y nos gocemos en las actividades y en las cosas en las que nos podemos edificar como iglesia y en el privilegio que tenemos de ser tremendamente y abundantemente bendecidos por el Señor, no olvidemos que hay mucha gente que no conoce a Cristo, que no está aquí con nosotros y que necesita la salvación. Así es que tenemos que buscar esta pasión por las almas perdidas. Es lo que nos plantea, es lo que nos desafía allá el Señor en Lucas 14, ¿verdad? Lo que vimos ayer en el paseo y también lo que vemos acá por medio de Pablo en Romanos capítulo 10.
Debemos procurar, buscar, mirar más allá, ¿verdad?, de nuestros campos, mirar más allá de nuestro círculo, de nuestra vida, de nuestra experiencia y ver más allá los campos que están blancos para la siega. Luego, en segundo lugar, también debemos orar. No solo quedarnos en la intención y en el deseo, debemos orar, hermanos. Allá en Romanos capítulo 10, recuerda que el apóstol Pablo dijo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. Mi oración. ¿Estamos orando fervientemente por las almas perdidas? ¿Oramos por las almas que se pierden? ¿Cuánto tiempo de tu tiempo de oración, si es que tienes un tiempo de oración? ¿Ya? Porque partamos por ahí, muchos creyentes, ¿verdad?, tal vez no tienen un tiempo de oración significativo con el Señor. Ya, si tienes un tiempo de oración, una pregunta de análisis individual, personal, ¿cuánto tiempo inviertes orando por ti? ¿Cuánto tiempo inviertes orando por tus cercanos? ¿Cuánto tiempo inviertes orando por tus problemas, por tus necesidades? ¿Cuánto tiempo invertimos orando por nuestros deseos? Versus, en contraste, ¿cuánto tiempo invertimos orando por los perdidos? Ahí vas a tener la respuesta del porqué de este mensaje. Del por qué es importante que el Señor nos muestre la necesidad de ver más allá de nuestra bendición. No olvides, hermanos, somos bendecidos. Sí, pero para bendecir. No olvides, hermanos, que lo importante no somos nosotros. Es el plan de Dios, es el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene con nuestras vidas y con el plan a través de los siglos. Somos parte de un propósito más grande que nosotros mismos. Más grande que tú, más grande que yo. Estamos aquí para que el mundo conozca a Cristo. Para que las almas de este mundo conozcan de la salvación, el nombre y la gloria del Señor en sus vidas. Debemos orar fervientemente por las almas perdidas. El apóstol Pablo, como dijimos, era un hombre de oración. Él imitó al Señor Jesucristo. Él pasaba, ¿verdad?, noches enteras en vigilia orando al Señor. El mandamiento de Dios es que los cristianos oremos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Si no te sabes ningún versículo de la Biblia, te lo puedes aprender fácil. ¿Ya? Orad sin cesar. Ya, fácil, ¿no? Te lo puedes aprender. Pero es un tremendo desafío. ¿Qué significa orar sin cesar? Constantemente, hermano. El cristiano que ora es aquel que depende de Dios. Por lo tanto, escucha esto, el cristiano que no ora es porque piensa que no necesita a Dios. Es el que piensa que no necesita a Dios, porque ¿para qué orar? Si puede hacer las cosas por sí mismo. Claro. Nuestra vida debe tener una vida de oración. Nuestra vida de oración debe ser un estilo de vida. No cometa el error que muchas veces como creyentes cometemos, ¿verdad?, de solo orar en los momentos cuando hay problemas, cuando estamos bajo presión, cuando hay dificultades y cuando hay situaciones difíciles. Ahí es cuando pasamos mucho tiempo orando, ¿no? Señor, sácame de esta situación financiera. Señor, sácame de esta situación familiar, matrimonial. Señor, sácame de este problema personal. Señor, ayúdame en este conflicto. Señor, ayúdame en mi problema laboral. Señor, ayúdame a sacarme, ¿verdad?, una buena nota en el examen, en el certamen. Y ahí oramos al Señor y está bien, porque reconocemos nuestra humildad y nuestra necesidad del Señor. Pero si solo oramos por eso, hermano, no entendemos nada. O sea, no entendemos el por qué Dios te dio salvación y por qué Dios nos dio vida. Si Él nos dio vida para compartirla, para hacer ríos de agua viva, no estanques de agua. Ríos para compartir la vida que el Señor nos dio con los demás. Si oramos en los momentos de problemas, ok, oremos en los momentos de problemas, pero oremos dando incluso gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. Y oremos en esos momentos agradeciendo al Señor porque nos permite sufrir como Cristo y aún como otros cristianos alrededor del mundo.
Entonces, acordémonos de orar por los misioneros. Acordémonos de orar por los siervos del Señor. Acordémonos de orar por el gobierno, por la nación, como dice la Escritura, para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad y para que el Evangelio de Cristo sea proclamado. Acordémonos de orar por los pastores, acordémonos de orar por los siervos del Señor, acordémonos de orar para que la palabra del Señor sea predicada hasta lo último de la tierra, hermanos. Acordémonos de orar por el mundo perdido, para que escuche el Evangelio. Establezcamos, hermanos, una vida de oración en el temor de Dios. ¿Te acuerdas el desafío que Pablo allá en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, le lanza a los varones? Varones, ¿no es cierto? Les dice ahí vemos, ¿verdad?, que las manos del varón cristiano deben ser limpias, dando a entender que la vida del que ora debe ser íntegra, santa, consecuente y temerosa del Señor. Dice, varones, dice, levantad manos santas, sin ira, sin contienda, hablando de una vida de oración. Incluso también a las mujeres, allá en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, el Señor también las desafía y ordena a las mujeres cristianas a que sean sujetas, sumisas y respetuosas a sus maridos, consecuentes con sus esposos, para que por su conducta santa y casta, los incrédulos sean llevados a los pies del Señor. Qué lindo escuchar el testimonio ayer de la hermana Patti, ¿verdad?, de Curauma, recordando ese tiempo cuando por 13 años oramos por la salvación de su esposo. Y su esposo finalmente se convirtió. Y ahora ella está con el Señor. Y otros testimonios y ejemplos, hermanos, de la conversión de almas por el testimonio de aquellos que viven vidas santas y consecuentes para el Señor, tanto hombres como mujeres. Toda nuestra vida y toda nuestra experiencia al final en esta tierra, ¿por qué Dios nos tiene aún aquí? Es porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un plan. No lo olvidemos, hermanos, jamás. La Biblia tiene varios ejemplos de oración por los perdidos, por los rebeldes, ¿verdad? La oración evangelista intercesora. Orar con pasión por los perdidos y aún incluso por los peores pecadores. En vez de quejarnos, ¿verdad?, que el mundo está tan mal, en vez de menospreciar a aquellos que están en la corrupción, en el delito, oremos por ellos. Oremos por la salvación de aquellos que no conocen al Señor y están muertos en sus delitos, en sus pecados. ¿Te acuerdas que antes de que Jesús entregara su espíritu al ser colgado en la cruz, tomó tiempo para orar por aquellos que los estaban asesinando? El Señor dijo, ¿verdad?, en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Perdónalos, Señor. ¿Te acuerdas, verdad? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, lo estaban apedreando los judíos, ¿verdad?, religiosos de su tiempo, siguió el ejemplo de su Señor y Salvador orando por la vida de sus ejecutores, allá en Hechos 7, 59 al 60, cuando dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba el nombre del Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él dice allí, puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Incluso Moisés, en el Antiguo Testamento, fíjate, intercedió por Israel después de haberlos visto en idolatría rebelarse contra el Señor a los pies del monte Sinaí, cuando él estaba recibiendo las tablas de la ley y el pueblo estaba levantando un ídolo, un becerro de oro pagano para despreciar a Dios, y después de confrontarlo, de romper las tablas de la ley porque no eran dignos de aquello y tratar con su pecado, fue a buscar a Dios en oración porque Dios quería destruir a Israel y hacer con Moisés una nueva nación. Y Moisés ruega, dice, te ruego, pues, esto está en Éxodo 32, 31. Te ruego, pues, por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mátame. No quiero la vida, dice Moisés, si tu compasión no es sobre este pueblo que se ha rebelado contra ti. Tremendas oraciones de intercesión. Incluso, ¿te acuerdas de Samuel?
Samuel, el profeta Samuel, el líder Samuel, ¿verdad? El gran líder que tuvo Israel, pidiendo la nación de Israel un rey, lo despreció. Cuando Israel desechó a Samuel pidiendo un rey como las naciones paganas, para ser iguales a las naciones paganas, ¿verdad? Siendo guiadas por un rey y admiradas por su grandeza, Samuel los confrontó con su pecado, porque claramente Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Pero Samuel, después que escuchó a los israelitas arrepentidos por su petición, porque ellos se reconocieron que habían orado, habían pedido mal. Ellos reconocieron que se habían equivocado en pedir un rey. Entonces Samuel dijo incluso que era pecado dejar de orar por ellos. Eso está en 1 Samuel 12:23. ¿Lo puedes anotar? 1 Samuel 12:23. Cuando Samuel dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros, de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Me pueden despreciar a mí, pueden despreciar a Dios, pero yo no voy a dejar de orar por ustedes. Y no voy a dejar de enseñarles el camino bueno y recto. Eso es lo que dijo Samuel. Tremenda oración de intercesión. Tremenda oración de intercesión. Hermanos, ¿estamos orando por un mundo perdido o solo nos quejamos? ¿O solo vemos el avance de la maldad? ¿O solo estamos, verdad, angustiados por el incremento de la criminalidad? Oremos, hermanos, por más almas convertidas. Porque un alma que se convierte es un pecador menos, ¿verdad? Corrupto en este mundo. Puede ser un delincuente menos, puede ser un asesino menos, puede ser, ¿verdad?, un transgresor menos. O simplemente puede ser alguien perdido rumbo al infierno que se va a salvar porque tú y yo le compartimos el Evangelio. Así que, hermanos, debemos desarrollar amor por las almas perdidas. Y en tercer lugar, quiero que volvamos a Romanos 10, nuestro texto, porque Pablo aquí interesante es lo que dice en el versículo 2. Porque porque yo les doy testimonio de que ellos, dice, tienen celo de Dios. La gente, fíjate, de alguna manera busca la religiosidad, incluso hasta los que son ateos. Porque el que es ateo tiene su Dios, que es sí mismo. O puede ser su razonamiento, o la pseudociencia, o lo que sea, pero tiene algo a lo que sigue, a lo que adhiere. Pero el resto, la mayoría, ¿verdad?, de alguna manera tiene cierta conciencia de un ser superior. Y busca de alguna manera a Dios, pero a su manera. ¿No? A su manera. El religioso busca a Dios a su manera, tratando de hacer buenas obras para agradar a Dios, de arreglar sus caminos para agradar a Dios, de hacer cosas para que Dios de alguna manera lo bendiga, porque generalmente el corazón del hombre es así, es interesado. Yo hago esto y tú me bendices así. Así muchas veces funciona el corazón del ser humano. Así muchas veces funcionamos, ¿verdad? Con una actitud, ¿no es cierto?, de intercambio. Yo te doy, tú me das. Y a veces tratamos de ser así con el Señor. Pero el incrédulo, que no conoce al Señor, siempre va a tender al egoísmo. Porque aún los judíos en aquellos días que conocían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, tenían celo de Dios. Ayunaban, oraban, daban diezmo, ofrenda, iban al templo, iban a la sinagoga, eran súper religiosos, pero no conforme a ciencia, dice. Y ciencia ahí tiene que ver con conocimiento, gnosis es la palabra griega que se usa allí, y tiene que ver con el conocimiento de lo verdadero, que tiene que ver, hermanos, con la palabra de Dios, con la Escritura, con lo que Dios reveló, el creador de este mundo, lo verdadero, lo cierto, lo correcto, la verdad y la vida. No tenían realmente un entendimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Ellos inventaron su propio esquema, ellos inventaron su propio sistema, ellos inventaron su propia religión. Entonces tienen cierto celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bueno, por eso es que el testimonio debe ser por la palabra de Dios. Recordemos que nadie puede ser salvo sin el conocimiento de la palabra del Señor, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice el apóstol Pedro. Palabra que fue inspirada, no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Palabra, como dice el apóstol Pablo, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Palabra que, como dice el libro de Hebreos, es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra viva y eficaz. La palabra de Dios es clave. Todo cristiano está encomendado por Dios para que abramos nuestra boca y hablemos de la palabra del Señor y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el oyente escucha el mensaje bíblico y pone su confianza en lo que Dios dice en su palabra para ser salvo, entonces opera la salvación del alma. Ahí mismo en nuestro texto, Romanos 10, verso 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que procuremos ordenar nuestros pensamientos de una forma bíblica, es decir, que cuando testifiquemos debemos hacerlo coherentemente conforme a la palabra de Dios. Que la información bíblica sea ordenada de manera que las personas puedan entender claramente el mensaje del Evangelio. Pablo mismo lo hace muy conciso y muy preciso en el desarrollo del texto que estamos viendo acá. Miren lo que dice el versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. No es una palabra lejana, extraña, oculta, rara. No, está cerca, es simple. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, qué preciso. Y lo explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La oración de fe es la oración de fe que salva al perdido. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico o es suficiente. Esa es la idea para todos los que le invocan. Él puede salvar a todo el mundo, pero a aquellos que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Eso es promesa del Señor, eso es palabra del Señor. Eso es palabra de Dios. Pero para que eso ocurra, para que el perdido clame por su salvación y sea salvo, se requieren predicadores diligentes. Hermanos, hermanas que estén dispuestos a proclamar el mensaje. Miren lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo estos incrédulos, estos perdidos van a invocar para ser salvos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No olvidemos, hermanos, que el mensaje debe darse con gracia, con mansedumbre y coherencia cristiana, como la misma palabra del Señor nos exhorta. Debemos predicar a Cristo con corazones apasionados y aprovechar cada oportunidad, cada momento para la salvación del perdido. Ayer en el paseo la pasamos bien, ¿verdad? Estuvo muy lindo. 2 almas se convirtieron. 2 almas ya están camino a la gloria con el Señor. Hermano, esto es la gloria del Señor solamente. Cualquier momento, aunque la estemos pasando bien y estemos disfrutando, cuánto mejor es tiempo para que las almas lleguen a los pies del Señor. ¿No es maravilloso, hermanos? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, ¿qué dice? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Debemos tener buen testimonio y ser coherentes con la predicación del Evangelio, para que el mundo conozca al Señor, para que el mundo conozca a Cristo. Y estar, ¿qué dice? Siempre preparados. Ay, pastores, que yo no sé, no tengo tanto conocimiento como usted. Bueno, abre tu Biblia y apréndela.
Ven los días jueves, ven al instituto, congrégate, aprende, discipúlate, pero aprende la palabra del Señor. Por eso Dios te salvó. Si te pregunto sobre tu trabajo, me lo vas a explicar claramente. Si te pregunto por tus estudios, me los vas a explicar. Si te pregunto sobre lo que te gusta, sobre tu deporte favorito, me puedes decir hasta el que metió el gol en el Mundial del, no sé, del 68. Pero no te sabes Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23. No te sabes Romanos 10, 8 al 13. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Aprendamos la palabra del Señor, la tenemos a nuestra disposición. Crezcamos en ella, estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si para eso el Señor nos salvó. El testimonio debe ser permanente y constante. Así como Satanás permanentemente ataca la palabra de Dios, así los cristianos debemos prepararnos en ella y no callar, sino insistir en nuestro testimonio, aprovechando cada instancia. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que cuando tú digas, no creo que sea el momento más apropiado para hablarle a mi jefe, ese es el momento en que le tienes que predicar la palabra. No creo que sea el mejor momento para hablarle a mi suegra. Ahí le tienes que dar duro, con la palabra del Señor. Cuando dices, es que voy a buscar un mejor... No, hermano, no busques un mejor momento. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Aprovecha cada oportunidad que te da el Señor. En la micro, en el metro, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el instituto, donde estés. Predica a Cristo. Porque hay un mundo en que necesita escuchar la palabra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien les enseñe y le hable de la palabra del Señor? Ese es el sentir y esa es la manera en que desarrollamos amor por las almas perdidas. Amor por la palabra y por las almas perdidas. Habla y no calles, como le dice Pablo, como le dice Dios a Pablo en Hechos 18, cuando lo quiere animar, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor en Corinto. Ya le dice, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en este lugar. Eso está en Hechos 18, 9 al 10. Si lo quieres anotar, Hechos 18, 9 al 10. Habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en este lugar. Antes le había dicho, así como, ¿no es cierto?, padeciste en Jerusalén, así también vas a padecer en Roma. Después le dice, ¿verdad?, cuando vaya a predicar el Evangelio a Roma. Habla y no calles. Hermanos, necesitamos invertir nuestra vida en compartir el Evangelio a los perdidos. En la eternidad, cuando estemos ahí el primer día en la eternidad con el Señor, ya cuando el Señor nos venga a buscar, ¿qué sentido va a tener tanto en que nos afanamos en el trabajo? ¿Tanto que nos esforzamos en los estudios? Cuando pasen, ¿verdad?, unos días, un par de días, en la eternidad. Y recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que después de 2000 años, ¿qué sentido va a tener? ¿Quién ganó el último mundial? ¿Qué sentido va a tener cuántos logros hicimos en esta tierra? ¿Cuántos títulos logramos en nuestra carrera? ¿Qué sentido va a tener cuánto dinero ganamos o cuán seguro vivimos? Después de solo 100 años vamos a hacer polvo, historia. Pero lo único que va a quedar van a ser dos cosas: la palabra del Señor y las almas salvas, las almas convertidas, las almas que llevemos a la gloria. Es lo único que podemos llevarnos de este mundo. Solo dos cosas: la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y el alma de aquellos que han conocido a Cristo y que tú y yo lo hemos llevado a los pies del Señor. Debemos desarrollar amor por los perdidos, tener una vida de oración ferviente y constante, testificar bíblicamente, regularmente a todo nuestro alrededor. Entonces, Dios va a hacer la obra de salvación en el incrédulo, comenzando por nuestros más cercanos, familiares, amigos, pero también con aquellos más allá de nuestro círculo cercano. Y nos dará pasión por las almas. Hermanos, no necesitamos tener tantas actividades o campañas evangelísticas o cosas. Si cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra comunidad, en nuestra familia, predicamos a Cristo.
Que tu púlpito sea un lavaplatos, que tu púlpito sea un manubrio, que tu púlpito sea, ¿verdad?, un computador, que tu púlpito sea cualquier cosa, un escritorio, un libro, un tablet, cualquier cosa es útil para predicar el Evangelio de Jesucristo. Tengamos amor, hermanos, por las almas perdidas. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Tengamos un momento de oración.